Regresamos con más análisis en Así Estamos. Preocupado por su oficina, por su sala, por su terraza, el viento, el sol, la lluvia le afectan. Decoralón tiene solución. Cortinas en todas las calidades y diseños para todo lugar y toda necesidad. Ahí puede ver usted las cantidades de diseños y de tipos de cortinas que Decoralón le ofrece, no importa el tamaño, sino lo que usted necesita proteger. Decoralón tiene materiales de alta calidad, calidad mundial en sus acabados, en sus terminaciones, en sus colores, en sus diseños, así que puede consultar a Decoralón y encontrar la respuesta para su necesidad en cuanto a cortinas, si es que de cortinas se trata, decoralon.com. Con nosotros está el abogado Enrique Anaya, abogado de Contradefop, el Comité de Trabajadores en Defensa del Fondo de Pensiones. Hay puntos importantes a nivel legal, uno de ellos es la tasa de interés que el gobierno debe pagarle a los trabajadores por el dinero que el fondo le presta al gobierno. Por ahora parece que la intención de la Asamblea es llegar a un 3.5%, un 3.45%, ni siquiera 3.5%, pero mientras se ha atrasado esta decisión, podría también llegar el desacato a la Asamblea Legislativa. Hay fecha límite para esto. Empezando por ahí, Enrique, ¿ha habido poca voluntad por resolverle a los trabajadores el tema de la tasa o es que realmente podríamos considerar como una preocupación el hecho de que el Estado no tiene dinero para pagar? Creo que la realidad nos demuestra y los hechos nos demuestran que en realidad no ha existido por parte de algunos grupos políticos voluntad en abordar este tema. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la Sala de lo Constitucional el 23 de diciembre del 2014, hace ya más de 13 meses, emitió la sentencia donde le señaló a la Asamblea Legislativa que debía reformar tanto la ley del sistema de ahorro de pensiones como la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales a efecto de establecer una tasa de interés por los certificados de inversión previsional, que es esta inversión obligatoria que hacemos los trabajadores, este préstamo obligatorio que le hacemos los trabajadores al gobierno para pagar las pensiones del antiguo sistema público. La Sala dijo, debe de reformarse estas dos leyes para que la tasa de interés sea más justa, que sea una tasa de interés que garantice, dijo la Sala, la adecuada rentabilidad de los ahorros previsionales, de modo tal que no genere un perjuicio en la tasa de retorno, es decir, el monto de la pensión. Se debe garantizarse una pensión digna. Así que lamentablemente la Sala, en este caso diferente en otras ocasiones, no le señaló un plazo a la Asamblea. Esto prácticamente la Asamblea lo tomó, pues que lo voy a reformar pues cuando se congele el infierno, ¿no? Y pues ese tema ahí lo tenía abandonado. Como Contradefop hemos estado presentando constantes escritos a la Sala solicitando, uno, que le fijara un plazo, y dos, que en todo caso estableciera medidas para el real cumplimiento de la sentencia. La justicia no puede quedar reducida a papeles, la justicia debe de darse en la realidad. ¿Qué es lo que sucedió? Pues en julio la Sala le pidió un informe a la Asamblea y la Asamblea contestó que, fue el año pasado, en julio del año pasado, y la Asamblea le contestó que como los que estaban no lo habían abordado el tema y ya se habían ido y ellos acababan de entrar, que no lo habían visto todavía, y pues, pero que le prometían que lo iba a ver. Esa solicitud de informe provocó que en septiembre existieran algunas convocatorias por parte de la Comisión de Hacienda y especial del Presupuesto para abordar este tema. Se hicieron las convocatorias públicas, asistimos como Contradefop, pero luego el tema quedó abandonado. Seguimos presentando escritos a la Sala y afortunadamente en enero de este año la Sala señaló una audiencia pública celebrada el 1 de febrero, en lo cual convocó a la presidenta de la Asamblea para que diera las explicaciones de qué es lo que se había hecho para cumplir con la sentencia, y convocó, digamos, a todos los involucrados, AFP, INPEV, fiscal y los demandantes. Esta audiencia se llevó a cabo, lamentablemente en lo que nos parece pues un irrespeto a los trabajadores y un irrespeto al tribunal mismo, pues la presidenta de la Asamblea no asistió a la audiencia el 1 de febrero, envió a un abogado, él se llevó a cabo la audiencia, sin embargo, pues el abogado que envió a la Asamblea no sabía de qué iba el tema, ¿no? Y entonces pues a los 15 minutos la Sala dijo, y esto sí es lo importante, la Sala dijo, dado que el abogado dijo
no está en la capacidad de dar respuestas a este tribunal, pues se estima que es innecesario. Y la sala en ese momento declaró, y fue público, le consta a todos los medios, ¿no? Y nosotros estábamos ahí presentes, dijo, esta sala declara que el 15 de febrero, es decir, el próximo lunes, va a emitir una resolución para analizar el incumplimiento de la sentencia, ya prácticamente, ya eso está evidente, dijo, y va a determinar las consecuencias de ese incumplimiento. Frente a ello le hemos solicitado a la sala en varias ocasiones que aquí ya no se trata de fijar nuevos plazos, pues si ya pasó más de un año, pues, más de 13 meses ya, ¿no? Lo que le hemos pedido a la sala, y ojalá eso sea lo que resuelve el próximo lunes, es que uno, o se impida al FOP continuar emitiendo SIP mientras la Asamblea no haga la reforma, o dos, que en todo caso se libere a las AFP de la obligación de invertir los ahorros de los trabajadores en SIP mientras la Asamblea no haga la reforma. Esto es lo que ha provocado, Rafael, que en la última semana y en estos días este tema esté totalmente siendo abordado, ¿no? Porque especulamos y esperamos que así sea, no sabemos qué va a resolver la sala, que la sala ordene que no se deban de continuar comprando SIP mientras la Asamblea no haga la reforma. Es que si no se le ordena algo así a la Asamblea, ese tema va a continuar. Si en este último año que no se dio cumplimiento a esta sentencia, se ha sacado más dinero de ese fondo de pensiones. Por supuesto, más de 500 millones. A la tasa que han querido pagar. Sí, y es que hay que ver algo, y es importante hacer una precisión en este punto. El gobierno desde el 2006 al 2015 ha sacado del Fondo del Ahorro de los Trabajadores a través de este mecanismo de SIP o certificados de inversión previsional más de 4.500 millones de dólares. Los 500 millones prácticamente en el último año. Este año ya hay una emisión de más de 130 millones de dólares. Supuestamente, y digo supuestamente, sobre las emisiones del año 2015 y el año 2016, supuestamente, dice el señor ministro de Hacienda que están pagando el 3%, cuestión que a nosotros no nos consta, porque se le ha pedido papeles. Hay 8 resoluciones, Rafael, del Instituto de Acceso a la Información ordenándoles a todas las instituciones públicas involucradas en este tema que entreguen la documentación, y lo que nos han dicho es que no la van a entregar, a pesar que ya hay 8 resoluciones firmes por parte del instituto. Es más, un abogado del banco de Bandesal me dijo pues que era una instrucción estratégica y que no nos iban a entregar la documentación. Y un abogado de Casa Presidencial me dijo que ellos tenían la documentación escondida y que no la iban a entregar. Así que no. A esta altura ya también se ha sacado casi el total de lo que la ley le permite, entendería yo, no sé si ya se rebasó. No, para que hay un truco ahí, digamos, de la forma de cómo se interpreta. La ley señala que el máximo es 45%. Pero señala que ese es el máximo respecto de los llamados certificados A, es decir, los certificados que sirven para pagar las pensiones del sistema público. Pero respecto de los certificados B, no hay un límite, los certificados B sirven para pagar los certificados de traspaso. Entonces el 45% máximo para los certificados A anda ahorita como por el 43%, está casi a llegar al límite. Sin embargo, en los certificados B no hay límite y por lo tanto, hoy en día, más del 56% de todo el fondo de los 8.700 millones de dólares que forma el fondo patrimonial, más del 56% están generando tasas menores al 2%. ¿Y por qué digo el 2%? Porque si acaso fuera cierto lo que dice el señor ministro, que está pagando el 3%, es solamente de la última parte. Pero de los 4.000 millones están pagando 1.2%. Con lo cual, según los datos, de los últimos datos disponibles de la Superintendencia del Sistema Financiero, la rentabilidad nominal de todo el fondo es apenas 2%, la rentabilidad real es 1.6%. Entonces, no es cierto eso que en estos momentos se esté pagando 3%. La sentencia de la sala tiene una partecita donde dice que esa tasa de interés se debe calcular según lo que también se tiene como Estado capacidad de pagar. Entonces, ¿dónde podría estar ahí también una pérdida para el trabajador si el ministro dice que no hay para pagar? Y entonces se queda en un 3 en lugar de un 8 o un 9 que está pagando por otros créditos. Que, digamos, con franqueza, las declaraciones del señor ministro, en el sentido que dice que no tiene para pagar, ¿no? Pues francamente hay que ponerlas en serias dudas, porque, digamos, el día de ayer
se emitieron letes, ¿no? El día de ayer fue la última emisión de letes, y está pagando 6%. Y 6% como tasa nominal, porque recordemos que las letes no pagan renta, no pagan impuestos sobre renta, los intereses, así que la tasa real anda por el 30% renta, 8.5. Y entonces, ¿cómo es posible que en las letes, que son, imagínate, una inversión a 1 año, y los certificados, que es una inversión a 25 años y que es de mayor riesgo, ¿por qué si tiene para pagar letes, si tiene dinero el gobierno para pagar tasas de interés arriba del 8%, y a los trabajadores nos dicen que 3%? ¿O por qué el mismo, mira, la semana antepasada, el mismo presidente del Banco Central declaró que debe descongelarse, poniéndole entre comillas, ¿no?, los 900 millones posiblemente deberán salir al mercado para poder ser vendidos a cerca del 9%. Entonces, ¿cómo es posible que si se van a emitir bonos, se paguen tasas del 9%, y ahí sí le alcanza el dinero al Estado, se emiten letes y se pagan tasas arriba del 8%, y sí le alcanza el dinero, y ahí no se queja el gobierno, no, porque ahí va el mercado? En cambio, a los trabajadores que estamos constreñidos, estamos legalmente obligados a prestarlos, nos dicen, no, contigo solo me alcanza a pagarte 3%. Así que esa expresión del ministro, ¿no?, tan peligrosa, pues, de decir no tengo dinero, ¿no?, para tal, pues francamente hay que ponerle en duda. O es una cuestión de determinación de prioridades, Rafael. ¿Hay una intención de quebrar el sistema? Mira, yo creo, no me atrevería a calificar las intenciones, pero los datos objetivos es que estamos en serios problemas. Es más, el señor ministro lo dijo el lunes 1 de febrero cuando lo convocó de emergencia a la Asamblea. A mí me llamó, o sea, yo me quedé, para decir, ocupado una expresión clásica castellana, como dicen, me quedé de piedra cuando escuché al señor ministro que les dice a los diputados de la Comisión de Hacienda, precisamente analizando el tema de la tasa de interés, les dice, las finanzas públicas, dice, están emproblemadas, mucho más de lo que ustedes se imaginan. O sea, yo me quedé, o sea, absolutamente sorprendido. Si estuviéramos en un país serio, al día siguiente renuncia el ministro de Hacienda o lo destituye el presidente. Es que, ve que, cómo hay, y no es solamente quebrar el sistema, Rafael, es que el país está emproblemado. Imagínate cómo está enfrentando problemas el gobierno, que en estos momentos, desde que comenzó el tema de que debe introducir el mal llamado sistema mixto, que no es tal de pensiones, hace 6 meses la tasa de interés que pagaban las letes era 3%, las emisiones de hace 6 meses. Desde que salió este tema en septiembre del año pasado, prácticamente ha ido subiendo medio punto por mes. En estos momentos, por eso te comentaba que están a 6%, y cada semana, antes hubo años que se emitían se hacían emisiones de letes 10 al año, 12 al año. El año pasado ya se hicieron 28. Y al ritmo que vamos a este año, ya llevamos la 6ª ayer. O sea que vamos a 1 por semana. O sea, van acelerados. O sea, no hay duda, pues, que el gobierno se queja de la necesidad de ingresos, pero no vemos una política, digamos, de austeridad o de gastos, ¿no? Y esa condición tampoco le da legalidad o viabilidad legal al hecho de tocar el fondo de pensiones y apropiarse de ese dinero. Quiero que hablemos un poco de eso, porque el gobierno dice, no nos queremos apropiar, queremos hacer nada más una forma mixta de administrar, y quisiera las precisiones legales y las posibilidades de esto, y si viola o no los derechos constitucionales. Enseguida volvemos. Esta mañana está con nosotros Enrique Anaya, representante de los trabajadores en términos legales de Contradefop, el grupo de trabajadores que está en defensa del fondo de pensiones. Enrique, hablemos un poco de lo legal. Cuando uno oye, pues, que no hay plata, que si hay plata necesito, quiero, todo esto está bien, pero en la legalidad, ¿qué es lo que realmente puede hacer el gobierno si va a tocar lo constitucional o lo que se ha instaurado legalmente sobre el tema pensiones? En primer punto hay que señalar, Rafael, que se desconoce con certeza cuál es el proyecto que lleva el gobierno, ¿no?
como decía mi abuelita, pues el diablo está en los detalles, ¿no? Y aún mismo, supuestamente el día de ayer se hizo una presentación, o anteayer parece, se hizo una presentación a los partidos políticos, pero los mismos representantes políticos han dicho, pues nos dieron tip de por dónde van las cosas, pero todavía no sabemos dónde hay. Lamentablemente el gobierno ha abordado este tema desde una perspectiva unilateral y no como debía de ser, fruto de un diálogo social. Pues de lo que conocemos del proyecto del gobierno, pues es claramente inconstitucional. O sea, eso es apropiarse. Y es importante decir esto. Actualmente, bien es cierto que el gobierno efectivamente ha tomado el dinero de los trabajadores para pagar las pensiones del sistema público y no sabemos si para otras cosas. Pero en todo caso, jurídicamente, esa calidad de préstamo. Por lo tanto, los trabajadores seguimos siendo dueños de ese dinero que le hemos prestado al gobierno. Y por eso es que cada trabajador en su cuenta individual de ahorro previsional, de ahorro para pensiones, ahí le aparece cuál es su saldo. Y por eso hemos estado haciendo un llamado desde Contra de Fraude a todos los trabajadores y todos aquellos que alguna vez estuvieron afiliados, aunque en este momento no estén cotizando, a que hablen a su AFP, que se vean cuánto tienen ahorrado. Entonces, en estos momentos, no es que el dinero, igual que los bancos, Rafael, el banco no tiene guardado en una cajita el dinero de la masa monetaria, lo tiene circulando. Lo tiene circulando, pues lo mismo es esto. Entonces, en estos momentos se le ha dado al gobierno a calidad de préstamo, pero el gobierno lo que quiere es, ya no que se lo presten, él ser el dueño del dinero. Entonces las cosas ya son muy diferentes. Lo que está diciendo el gobierno es, señores trabajadores, las cotizaciones correspondientes hasta 2 salarios mínimos, que en estos momentos serían pues 480 y pico, casi $500, me las van a dar a mí. Y las que superen los 2 salarios, las cotizaciones correspondientes que superen los 2 salarios mínimos, ahí usted va a la AFP que usted quiera. Pero los 2 primeros, que serían prácticamente como 70, $80, dice, me las va a dar a mí. Eso implica que más del 60% de las cotizaciones irían a ese fondo. Pero lo más grave, y que no se ha hecho la suficiente profundización, es que en el proyecto del gobierno le llama traslado proporcional de los saldos de las cuentas de ahorro. Es decir, que de las cuentas de todos los trabajadores, el gobierno va a jalar y sacar ese dinero y lo va a llevar a un fondo público. Ahora lo quiere disfrazar, para usar esa palabra de más fácil comprensión, diciendo nunca va a dejar de ser tuyo porque es la misma cuenta, solo que vas a tener una parte aquí y otra parte acá. ¿Eso zanja el tema constitucional? No, para nada. Te lo voy a decir, te lo voy a poner muy fácil. Voy a poner un ejemplo. Tan inconstitucional es eso como querérselo quitar, digamos, tan directamente. Yo creo que el gobierno está buscando hacer estas matizaciones y nunca termina de salir del proyecto precisamente. Hacer lo que dice el gobierno, no, te voy a tener aquí esta cuenta, tu nombre con todas las cotizaciones, tal. Eso sería equivalente a que viniera el gobierno y dijera, vaya, mira, todos los trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos solo van a poder tener cuenta bancaria en un banco del Estado, banco hipotecario, banco de fomento. Todos los demás hay que ahorren donde quieran, pero hasta 2 salarios, el correspondiente a 2 salarios tiene que ir necesariamente a un banco. Por supuesto que todos saldríamos protestando. Eso viola la libertad de inversión, la libertad económica, la libertad de comercio de los millones de trabajadores, que cada trabajador decida dónde incorporarlo. Entonces, en estos momentos tiene opción en qué AFP ponerlo. Entonces, decir esto, te digo, equivaldría a eso, de decir, los trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos no pueden ahorrar en los bancos privados, solamente en bancos estatales. Es evidentemente inconstitucional, Rafael. Entonces, esto es... Y por eso creemos que no termina de salir esta propuesta que vemos que desde hace 5 años se viene hablando, ¿no? El sistema está mal, el sistema está mal, ¿no? Pero ya llevamos 6 años, ¿no? A mí me da por ratos tristeza y por ratos risa cuando el señor ministro dice, es que nosotros no tuvimos nada que ver con el FOP, porque eso se aprobó con gobiernos anteriores. Pues se aprobó en el 2006. Entonces, los gobiernos anteriores, las administraciones del gobierno de Arena la manejó 3 años y él tiene 6 años y medio de estarlo utilizando, o sea, ya lo utilizó el doble que lo utilizaron administraciones anteriores. Y si está tan malo, y él que es banquero, ¿por qué no se establecieron, digamos, desde el inicio algunos cambios? Yo creo que están conscientes que hay violaciones constitucionales muy clarísimas. Es más, te voy a comentar, el día
el 1 de febrero que estuvo en la comisión, cuando hizo esta propuesta el ministro de 3.45, la tasa de interés, precisamente ya se presentó, ahí él presentó pues una propuesta, aunque no la presentó como formalmente como propuesta de reforma de ley, pero sí llevó una, digamos, una propuesta de reforma legal, y esta reforma legal que está proponiendo el ministro es claramente inconstitucional. Es más, y lo decíamos ayer con Ricardo, uno de los compañeros de Contradefot, de aprobarse la propuesta que hizo el señor ministro el 1 de febrero, creo que se va a tardar más en aprobarla la Asamblea, que estemos todos nosotros ahí presentando no solamente una demanda de inconstitucionalidad nueva, vamos a estar alegando que se ha incumplido con la sentencia. Más se va a tardar la Asamblea en aprobarlo que estemos en la otra calle. ¿Cómo queda el tema hablando de legalidad? Porque algunos dicen la intención del gobierno es, si él es al mismo tiempo acreedor y al mismo tiempo es el que va a manejar el fondo, puede contablemente eliminar las cuentas en su contabilidad y aparecer como que tiene menos deuda, pero ese es un manejo financiero. ¿Sería ilegal? Pues lo ilegal es apropiarse de los fondos, definitivamente. Por eso es que, ¿sabes? Por eso no termino de creerme que se oye este rumor, pues de que cada quien va a llevar su cuenta ahí, porque entonces, si existe una cuenta individual en el llamado, digamos, en el pilar público, como le han llamado, entonces el gobierno no podría hacer uso de esos fondos, y lo que le interesa es hacer uso de esos fondos en el mecanismo que tú llamas. Te voy a comentar, lo que señala la propuesta que circuló en septiembre, es que el gobierno se apropiaría de más o menos unos 4.500 millones de dólares de los fondos de pensiones, de los 8.600 más o menos de los trabajadores. Como no existe dinero, las AFP no le pueden trasladar masa monetaria, no billetes, tal, tiene que trasladarle inversiones. ¿Y cómo se las trasladaría? A través precisamente de entregarle activos. ¿Cuáles son los activos que están en el fondo? Básicamente certificados de inversión. Entonces le pasaría, en estos momentos, los certificados de inversión las tienen las AFP representando a los trabajadores, pero te voy a comentar, también tiene eurobonos del Salvador. Y esto es lo más grave, Rafael. De los 4.500 millones, el gobierno dice que él va a seleccionar cómo se lo van a pagar. Podría pedirle que le pasen SIP, pero también podría pedirle que le pasen eurobonos, que más o menos tendrán ahorita las AFP unos 2.000 millones de dólares invertidos en eurobonos que pagan buenas tasas. Con eso, por un lado el SIP, y lo dice expresamente el proyecto del gobierno, se reduce la deuda del Estado, porque tú muy bien señalas, aquí el Estado tiene que pasar a ser dueño de esos SIP, y por lo tanto, siendo dueño y al mismo tiempo deudor, se compensa la deuda y desaparece. Pero además, Miguel, se le entregarían eurobonos, y esos el gobierno los puede volver a vender. Eso sería pasar 2 veces la misma tarjeta. Con eso, el gobierno podría tener, si semejante cosa se llegara a aprobar, el gobierno podría tener disponibles unos 1.800 millones de dólares, con lo cual pues ya no hay necesidad de hacer absolutamente nada. Pero no hay manera de que eso sea constitucional. Yo no le veo forma. Eso no le veo forma. Eso, desde nuestro punto de vista, es claramente violatorio de los derechos constitucionales de los trabajadores. Si el gobierno quisiera instalar una AFP y tener una pública, puede hacerlo. Sí, claro, que lo haga. Eso sí, que entre en competencia. Como cualquier AFP, y hay países donde hay públicas. No, pero están en competencia igual que las otras. Lo que no puede hacer el gobierno es entrar con ventaja. Te voy a poner un ejemplo. ALBA. En todo caso, tendría que ser voluntario el traslado de cualquiera de los que quieran llevar su dinero allá. Claro, tendría que ser totalmente optativo por parte de los trabajadores. Si los trabajadores somos los dueños del dinero, Rafael. Por lo tanto, tendría que ser una decisión de inversión de los trabajadores. Lo que no puede hacer el Estado es venir y crear. Puedo te mencionar el ejemplo de ALBA. Bueno, ahí está ALBA y tienes tal. Pero, ¿qué es lo que pasó hoy que compite? Tiene los mismos precios que todos. O sea, no es posible. Entonces, si el gobierno quiere abrir una AFP pública, una entidad administradora de pensiones públicas, que la abra y que comience a convencer a los trabajadores que vayamos y que invirtamos el dinero con ellos. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta luz sobre cómo legalmente ustedes lo están viendo en Contradefot. Muy amable. Pues así estamos encantados. Muchas gracias por el espacio. Vamos rápidamente a las caricaturas para terminar nuestro programa.